Entonces antes los voy a poner un poco en contexto. Aquí. Ni sabía que había esto de las secciones. Ay, no me borra todo. Nos pondremos en contexto. Ustedes saben que cada vez que el gestor, vamos a hablar específicamente de SQL Server como ejemplo, ¿no? Cada vez que el gestor hace un cambio, usa las operaciones que cambian una tabla, que sería insert, delete y update, usa tablas temporales, donde guarda la información que se está modificando, borrando o actualizando. La información que se está cambiando, que se está, bueno, voy a poner que se está insertando, borrando o modificando respectivamente. Estas tablas en SQL Server, estas tablas se llaman deleted e inserted. Tienen la estructura idéntica a la tabla sobre la que se está aplicando la operación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Estas tablas son temporales. Las tablas en SQL, en MySQL, por ejemplo, creo que se llaman New y Old, algo así. Tengo más adelante, no me acuerdo ahorita el nombre, pero depende del gestor, ¿no? Que se llaman estas tablas temporales. Estas tablas temporales, una vez que se hace la operación, que se termina la operación, se borran. Estas tablas se borran automáticamente una vez que se termina la operación. Ahora, fíjense que en la tabla inserted, se guarda el registro que estamos insertando. Se guarda, si digamos estoy insertando uno solo, ¿no? Se guarda lo que se insertó, lo que se está insertando en realidad. En la tabla deleted se guarda lo que se está modificando. Lo que se está borrando, no sé qué hablamos. Lo que se está borrando. ¿Y dónde guardo lo que se está modificando? En ambas tablas se guarda lo que se está modificando. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, si hago insert into alumno CI non sexo, digamos que eso nomás. Values, digamos 1, Juan, no voy a poner comillas, ¿ya? Juan M. Bueno, pondré bien mejor.
Si hago esto, ¿qué es lo que va a pasar? Ahorita todavía no estoy hablando de triggers, ¿no? Por si acaso. Solo estoy hablando de estas tablas temporales. Si hago esto, ejemplo, al ejecutar esta operación, en la tabla inserted, se va a guardar este dato, 1, Juan, M. Se guarda el correcto, se guarda ese registro temporalmente. Una vez que termine la operación, eso se va a borrar. Si es que borro en la tabla deleted, si por ejemplo hago delete from alumno, puede ser igual 5, entonces en la tabla deleted se guarda los datos que tenía este alumno que estamos borrando, que ahorita no lo tengo porque no tengo la tabla, ¿no? Pero digamos que, bueno, se va a guardar 5 y los datos que teníamos en alumno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, para que se entienda mejor, voy a hacer una tablita, porque esto del insert y delete es clave para los triggers. Si yo tuviera una tabla, voy a tomar una de mis tablas que tengo acá. Ya, esta tablita alumno vamos a usar. Ya, solo voy a capturar una. Ya vamos a usar esta tabla. Entonces, digamos que tenemos esta tabla alumno que tiene CI, nom, sexo. Esa es nuestra tabla. Entonces, si tuviera esta tabla, en la tabla y hago insert into alumno, le pondremos aquí, digamos, A3, Juan M. En la tabla inserted se va a guardar A3, Juan M, antes de ingresar ese dato acá, ¿no? Es temporal. En la tabla deleted se guarda todo lo que se está borrando. Entonces, si ejecuto delete from alumno, where CI igual a 1, digamos, en la tabla deleted se va a guardar ¿qué cosa? 1, Ana, F. Ahora, si yo hago un update, vamos a poner aquí la tabla para que no nos perjudique. Si yo hago un update, digamos voy a hacer, si hago update alumno, set, le voy a cambiar el nombre a Ana,
el nombre a Pepe. Set nom igual o C, digamos, where ci igual igual a 2. Entonces, ¿qué va a pasar? En update se va a guardar esta información en ambas tablas. En la tabla delete se guarda el antiguo valor. ¿Cuál es el antiguo valor? A1, perdón, A2, PP, M. Y en la tabla inserted se guarda el nuevo valor. A2, C, M. No sé si me han entendido. Ya, gracias por contestar. Si no entendieran algo, pregunten, por favor, porque los triggers se basan en estas tablas. Entonces, los triggers aprovechan estas tablas temporales para trabajar. Y entonces, cada vez que el usuario inserta un registro, capturan la información de estas tablas temporales para hacer con esta información lo que quieren. Por ejemplo, lo que decía su compañero del histórico. Yo podría guardar un histórico de todos los cambios que hago a una tabla, haciendo que se disparen triggers que insertan esta información que se modifica, que se añade, que se borra o se modifica a una tabla histórica. Entonces, imaginémonos que yo quiero tener una tabla histórica de los alumnos. De todos los cambios que se han hecho en alumnos. Entonces puedo crear una tabla histórico alumno. Entonces cada vez que se inserta un alumno, yo disparo un procedimiento que ingresa ese dato que se está actualizando en esta tabla histórico alumno. No sé si me he dejado entender. Podemos hacer ese ejemplo, aunque yo no lo tengo acá. Me parece que es más facilito. Aquí les muestro cómo sería el trigger. Entonces, la sintaxis es create o alter, uno de los dos, ¿no? Porque puede ser que ya tenga el trigger, entonces o uso create o uso alter. Trigger, lo bautizo. On, digo sobre qué tabla. Y digo for. Y hay dos tipos de triggers, el after trigger y el inserted of trigger. El más común es el after trigger y puedo tener tantos como quiera. Les voy a explicar y este lo vamos a dejar para el final. Y aquí escribo qué es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces aquí escribo la acción en realidad, ¿no? Entonces le digo, quiero que cuando ocurra esto, quiero que crees un trigger sobre esta tabla. Cuando te inserten datos, aquí puede ser insert, delete o update. Cuando te inserten este dato, tú vas a ejecutar esta operación. ¿Ya? Esa es la idea de un trigger. Entonces, a ver. Por ejemplo, podríamos crear una tabla histórico usuario. Ay, no sé si tendré esta base de datos, que he cambiado de máquina.
Sí, ya. Podemos crear esa tabla histórico usuarios, que va a tener exactamente la misma estructura que la tabla usuarios. Ahora vamos a ver qué tenemos en la tabla usuarios. Select asterisco con usuarios. Ejecutamos. Tengo estas dos filas, ¿ya? Entonces voy a crear un trigger sobre la tabla usuarios. Y este trigger se va a activar cada vez que insertemos un nuevo usuario, ¿ya? Entonces, voy a crear la tabla. Ahorita esta tabla está vacía. Si nosotros hacemos select asterisco from histórico usuarios, esta tabla está vacía. Hacemos select asterisco from usuario. Esta tabla sí tiene algunos datos, ¿no? Pero como recién estoy creando el trigger, bueno, recién se va a guardar el histórico. Entonces yo voy a crear mi trigger. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí está la definición del trigger. En este caso quiero crear el trigger, le doy el nombre. Entonces vamos a crear el trigger. Create el trigger. Para que sepa yo que es un trigger, le voy a poner tr crear histórico. Registrar histórico. ¿Sobre qué tabla? Sobre la tabla usuarios. Puede ser también sobre una lista. La tabla se llamaba usuario o usuarios. Histórico usuarios y tabla se llama usuarios con un mayúsculo. Con usuarios. Bueno, creo que no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, por defecto es after. Entonces no necesito colocar after. Por defecto es after. Y aquí escribo la lógica del negocio. ¿Qué es lo que yo quiero hacer cada vez que se dispara el trigger? Quiero sacar los datos del deleted y añadirlos al... Aquí. Voy a poner en castellano y después lo hacemos. Lo que queremos es tomar, como es un insert, cada vez que me inserte en un registro, ese va a ser el disparador, se va a ejecutar esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar, tomar el dato, la fila que es de inserted, de la tabla inserted, y añadirla e insertarla en el histórico, en nuestra tabla histórico usuario. En este histórico usuario incluso sería bueno colocar la fecha en la que se realizó la operación. O sea que en este histórico yo podría aumentar un atributo, puedo poner alter table
y, y que la tabla tenga la fecha, ¿no? Fecha de la modificación. ¿Ok? Y incluso puedo tener qué se hizo, ¿no? Operación que se hizo. Operación realizada. Sea un o que sea, podría ser un char directamente. A de update y de, o sea, esto va a ser I, que es inserted, o va a ser E, se borró, o va a ser A, modificó, o M en castellano, ¿no? Entonces, eso podría guardar acá. Aquí está la fecha date, ¿no? Y también podría colocar qué usuario hizo la modificación. Casualmente mi tabla se llama usuarios, pero hay un usuario que hace la modificación. Entonces, puedo guardar el usuario que hizo la modificación. Hay que poner usuario. Ay, aquí me faltó una coma. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de las vistas. Eso después vamos a hacer, pero les muestro ahora. Entonces, las vistas utilizan estas tablas. Si yo tengo un trigger, un insert trigger, y hago esta operación, la fila insertada, en este caso estoy insertando 111 Furry Gorilla Slippers, no sé qué, estoy insertando esto. Si tengo este insert trigger, la fila insertada se va a guardar en la tabla insert para que el trigger pueda tomar acciones sobre él, ¿no? Entonces guarda y el trigger toma ese dato y con ese dato ya puede hacer lo que quiera. Si tengo un update, digamos hago update, borderline set cantidad igual cantidad más 1, entonces las filas modificadas se van a guardar en las dos tablas, en inserted y en deleted. En inserted, bueno, esta es mi tabla modificada, no les he mostrado, no están aquí las inserted and deleted. Bueno, pero el asunto es que estos datos que se han modificado, vamos a guardar el antiguo valor en el deleted y el nuevo valor en la tabla insert. Y las filas borradas se van a guardar en esa tabla delete, ¿no? Entonces, si borro esto, se va a guardar en esa tabla delete. En el MySQL se llaman new y old las tablas en lugar de inserted y deleted. Entonces, ustedes, de acuerdo al gestor que estén utilizando, ven la documentación y ven que se llaman estas tablas temporales que usan las diferentes operaciones. Esto me voy a saltar porque es la diferencia entre after e instead trigger. No se entiende nada acá. Después vamos a ver. Entonces, cuando se ejecuta un trigger, los datos modificados, borrados o insertados se guardan en estas tablas virtuales que son inserted y deleted. Inserted contiene los datos nuevos. Deleted contiene los datos antiguos
Y en un update se tienen, se tienen ambas tablas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver aquí. Cada vez que yo hago empecemos por el insert. Cuando yo hago un insert de estos valores, ¿qué es lo que va a pasar? Este valor, como resultado de hacer esto, mi tabla va a quedar con este valor. Pero en el camino, durante la operación, digamos, antes de que se consolide la operación, el gestor utiliza estas dos tablas temporales, ¿no? Entonces, fíjense que aquí en la Inserted Table tengo el dato que he insertado y en la otra tabla está vacía. Fíjense que estas tablas tienen exactamente los mismos datos, las mismas columnas que nuestra tabla original, ¿no? Cuando es update, yo aumento la cantidad en 1 a todos los que tienen un identificador mayor a 2, que serían estos. Entonces, como resultado de hacer la operación, la tabla me va a quedar así. Pero en la tabla Inserted Table yo voy a tener el nuevo valor, lo que tengo acá. Y en la Deleted voy a tener lo que tenía antes, que era 3, 10 y 12. ¿Sí? Entonces, como es un update, ¿no es cierto? Tengo las dos tablas, ¿no? Las dos tablas están con esos datos temporales. Ahora, cuando si borro el ítem 460, que es este, en la tabla Deleted va a aparecer este valor. Entonces, el trigger puede tomar los datos de estas tablas para tomar acciones. Y aquí tengo un ejemplo, después ese otro del histórico lo podrían hacer ustedes porque es bien facilito y se va a entender mejor. Aquí hay un ejemplo. Dado que las notas de la universidad deben ser resguardadas, como mecanismo de seguridad se quiere guardar información de los cambios que se hacen a la tabla para poder detectar cualquier actividad irregular. Crear una tabla auditoría nota que guarde información de los cambios que se hacen a un registro en la tabla nota. El cambio, el usuario que lo realiza y la fecha en la que lo hace. Entonces, yo voy a crear mi tabla, que es de la base de datos con la que hemos estado trabajando. Entonces, creo la tabla auditoría nota. Esto va a ser exactamente igual a mi tabla nota, ¿no? Pero voy a guardar en Calif la calificación antigua, la calificación nueva, el usuario que hizo la modificación, quién hizo la modificación, la fecha en la que lo hizo y qué operación hizo. En este caso, bueno, podría mejorar esto, pero obviamente aquí es una modificación, ¿no? Entonces, aquí está mi trigger. Entonces le digo, create trigger, podría ponerle TR adelante, ¿no? Para que se note que es un trigger. Auditoría, modificación de nota, así se llama, auditar la modificación de nota. Sobre la tabla nota, para la operación update. Entonces, cada vez que se haga un update, se va a disparar todo este procedimiento. Hasta aquí. Como tengo tantos datos, voy a declarar variables. Acuérdense que en SQL Server las variables empiezan con arroba. Entonces voy a declarar variables exactamente del mismo tipo que las variables que tengo
que en los atributos que tengo en mi tabla. Aquí voy a poner calificación antigua, calificación nueva, usuario modificador, fecha, operación. Y aquí voy a asignar a mis variables, a estas mis variables, los datos de estas mis tablas. Voy a tomar el carnet de la tabla deleted, la sigla de la tabla deleted, la gestión de la tabla deleted, la calificación de la tabla inserted. Esta es la nueva calificación y esta es la antigua calificación. La nueva calificación está en la tabla inserted, por eso aquí calificación nueva, y la antigua calificación está en la tabla calif antigua. El usuario modificador, esto puedo hacer un select system user. Y la fecha, get date, me da la fecha. Fíjense, para que no se rayen con eso, yo puedo hacer aquí select get date. Eso me va a dar la fecha. ¿Sí? 11 de noviembre del 2022. 20 y 10 ya había sido. 8 y 10. ¿Sí? Puedo hacer el system user. ¿Quién es el usuario? System user. ¿Quién es el usuario que está con mayúsculas? Creo que ejecutamos y laptop Tatiana, no sé qué, ¿no? Mi computadora. Ese es el usuario. Entonces puedo sacar todo eso, ¿no? Fíjense que si yo hago ahorita select asterisco from deleted, me da error porque esta tabla es temporal. Solamente se crea mientras está la operación. ¿Ya? Por eso es que me daría error si yo lo hiciera fuera del trigger. Listo, entonces yo aquí he capturado todos mis datos de la tabla deleted, inserte, de acuerdo a lo que quiera hacer. Aquí para guardar la operación, modificar, bueno, aquí este select modific, creo que estaría de más, creo que podríamos poner directamente modific. Bueno, pero en todo caso, si no, hacemos con ese select. Y aquí la acción. Entonces, inserto en la tabla auditoría todos esos valores que he capturado. Entonces, todos estos valores que yo ya los tengo asignados acá, los estoy insertando en mi tabla auditoría nota. Entonces, les voy a pedir que para mañana, para que se ubiquen bien con eso de los triggers, traten de hacer este ejemplo 1 nada más, o si quieren el histórico, este ejemplo mejor, ya que lo tienen. Pueden hacer con una tabla más chiquita, no necesitan poner tanto detalle, pero vean qué es lo que pasa. Vean que aquí, por ejemplo, aquí, estas son capturas de la pantalla que yo he hecho, ¿no? Hago el select from auditoría notas, ejecuto el update, voy a cambiar a 99 una calificación que tenía 25 y como se ejecutó el update se dispara el trigger creado. Veo qué pasó en mi tabla de auditoría y si hacen esto van a ver que se va a añadir ese nuevo registro, ¿no? Entonces aquí el antiguo valor era 95, el nuevo es 99. Quizás aquí debería haber capturado cómo estaba la tabla antes, ¿no?
Esta es la tabla auditoría de notas antes, por si acaso para que ubiquen la diapositiva. Auditoría de notas antes, que sería esto. Y auditoría de notas después, que sería esto. Entonces esto es antes de hacer el insert y esto es después de hacer el insert. ¿Ya? Entonces, eso. Les voy a pedir que le den una leidita nuevamente y hagan la prueba hasta aquí, hasta el ejemplo 1. Este ejemplo 1. Con esto ya van a tener una buena idea de lo que es un trigger. No sé si hay alguna pregunta.